Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Cosa Pública. Nuestros números telefónicos 3813-1515 y 3813-1421. Como les comentábamos antes de irnos a la pausa, está con nosotros Enrique Alfaro Ramírez, ex candidato a la gubernatura del estado, ex presidente municipal de Tlajomulco. En este momento preside Alianza Ciudadana, esta agrupación política que le sirvió de plataforma justamente para contender en los comicios por la gubernatura el año pasado. Bienvenido, Enrique Alfaro. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, hay muchísimos temas. Nos gustaría que nos dieras tu opinión acerca de cómo arranca el gobierno de Aristóteles Sandoval, sobre tus posibles planes a futuro. Pero bueno, está este hecho, esta muerte que ocurrió este fin de semana del secretario de Turismo, el señor Jesús Gallegos Álvarez, y bueno, es algo inédito. Hacía muchos años que no ocurría la muerte de un funcionario público de ese nivel, y bueno, no sé si nos podrías dar una opinión. Claro. Evidentemente, primero, Rubén, como jalisciense, lamento mucho que eso pase en nuestra ciudad. Decía ahorita Jesús antes de ir al corte, en el sexenio en el que se supone que íbamos a recuperar la paz y la tranquilidad, ya llevamos más muertos que en el sexenio anterior. Que sucedan hechos así en la ciudad, me parece de entrada ya algo que lamentar. Lo segundo, por supuesto, en términos personales, pues expresar nuestra condolencia a la familia del señor Gallegos. Pero lo tercero, ya en los temas que nos ocupan a nosotros, pues me parece un hecho que golpea muy duro el arranque del gobierno, porque quedan interrogantes en el aire muy serias y tiene que haber respuestas claras, no solamente en términos de la investigación del móvil del asesinato o de los culpables de este crimen, sino además en términos de entender por qué este señor era el secretario de Turismo, por qué fue designado secretario de Turismo. Dijo Zamora, que ha sido el actor principal en toda esta historia, es decir, es quien ha dado la cara, porque esa es otra pregunta que habrá que hacernos: ¿dónde está Aristóteles? ¿Dónde está hoy el gobernador? ¿Quién sabe qué ha dicho? ¿Dónde ha estado para dar la cara? Digo, me parece que algo que habría que cuestionar de manera muy seria es que en un momento de crisis institucional como esta el gobernador se esconda. Eso de entrada me parece inadmisible. Pero la otra parte, en lo que ha dicho Zamora particularmente, yo recuerdo la primera aparición después del asesinato, dice Zamora: no, descartamos que sea un asunto político, ¿no? Todavía no se había hecho ni la investigación y ya estabas descartando opciones. Menos de 2 horas después del asesinato. Menos de 2 horas después. Pero dice algo todavía más grave, Jesús. Dice: asumimos que es un asunto relacionado con sus negocios, con su actividad empresarial. Entonces, ¿cómo contrataste a una persona que tenía este tipo de problemas en su ámbito, en el ámbito profesional, en el desempeño como empresario? Es decir, hay interrogantes muy fuertes que espero se vayan esclareciendo en el camino. Por lo pronto, lo que yo diría es un golpe muy duro al nuevo gobierno. Es algo que, lejos de que a nosotros nos parezca motivo de estar contentos como oposición, a mí me preocupa mucho, porque yo soy jalisciense antes que oposición. Aquí vivo. Eso pasó en la esquina de mi casa, por cierto. Ahí están mis hijas. Pues imagínate nada más lo que puedes pensar. Y sí creo que hoy el nuevo gobierno le debe una explicación a los jaliscienses. Cuando hablas de diversas interrogantes, ¿tienes alguna información adicional, algo que se haya escuchado en círculos políticos empresariales, que es el ámbito de donde provenía? Algo que todos sabemos, Rubén, que todos hemos comentado en los cafés, en donde platiques, ¿por qué el señor llegó a ser secretario de Turismo de la Chistera? Es decir, hasta donde entiendo, ni siquiera estaba en Jalisco. Su familia vivía en Estados Unidos. Los motivos por los que estaban allá, yo los desconozco. Yo no conocía a esta persona. Pero hay un cuestionamiento muy serio. Había perfiles extraordinarios manejándose como opciones para ser secretario de Turismo. Estaba el presidente del Centro de Convenciones de Guadalajara, entre otros personajes. Y de repente aparece este nombramiento, contrastando, fíjate, con una señal que a mí me parecía positiva. En la integración del equipo de transición yo vi algunos nombres y algunos perfiles que me parecían muy buenos, y de repente ese sueño de que pudiera haber un gabinete con perfiles técnicos y profesionales se vino abajo, porque otra vez más estamos viendo un gobierno que responde a favores y a cuotas partidistas y de grupos. Entonces, la aparición de este personaje me parece que sí levanta un cuestionamiento de cuáles fueron los motivos que están detrás de su nombramiento como secretario de Turismo, más allá de los temas relacionados con las razones por las cuales fue asesinado. El pago de favores podría ser, él era constructor, podría ser... Esa es una de las explicaciones que están pendientes. Pero ¿a ti te parece que pues su nombramiento respondía a eso? Es que no encuentro otra explicación. O sea, y por eso creo que urge que el gobernador salga y diga algo. Es decir, en un momento como este no te puedes esconder, Rubén.
¿Hace cuántos días que no ves a Aristóteles dando la cara en un momento de crisis como este? Pues es una crisis de su gobierno y a unos días de haber empezado. Entonces, creo que faltan esas explicaciones y de verdad a mí, más allá de mi papel como oposición, insisto, como jalisciense me parecen indispensables contar con ellas para poder disipar las dudas que hoy están pues enturbiando el arranque de este nuevo gobierno. Enrique Alfaro, quería hacerte un par de preguntas. Por una parte, ayer el PAN planteó hacer exámenes de control de confianza a los secretarios. Clemente Castañeda dijo que es excesivo. Sí. ¿Que habría que hacer de todas maneras algo para examinar el perfil de los secretarios o no? Es que es muy complejo. Yo coincido con Clemente en el sentido de que ese planteamiento que hace el PAN, que ahora resulta que plantean eso, no sé por qué no lo plantearon hace algunos meses que ellos eran gobierno, pero es un planteamiento que me parece más mediático. Es decir, con un examen de control de confianza no vas a resolver el problema de tomar decisiones de los mejores perfiles para ocupar los cuadros de gobierno. Es responsable del gobernador, para eso fue electo por los jaliscienses. Él debería tener los mecanismos internos para cuidar la manera como elige a los que le van a ayudar a gobernar. Yo creo que lo de los exámenes de control de confianza es un anuncio más mediático, me parece, pero sí es evidente que esto pone en la mesa del debate la necesidad de establecer algunos filtros mucho más serios para elegir los perfiles de quienes tienen funciones de este tamaño, ¿no? Comentabas de que este es un golpe fuerte para Aristóteles, para el gobierno de Aristóteles Sandoval. ¿En qué sentido específicamente? El hecho de un secretario, digamos, comentábamos ayer, es la primera vez prácticamente que un secretario en funciones es asesinado, o el tema de confianza de la ciudadanía, quizás hacia el gobierno, hacia el tema de seguridad. Híjole, no tendría Jesús un análisis en términos de cómo está impactando, en términos de opinión pública, de cómo está impactando este asunto en el gobierno. Te puedo decir lo que yo percibo en el día a día, en lo que platico con toda la gente que me encuentro. Estos días, esta semana ha estado marcada por ese tema, no se habla de otra cosa. Y lo que yo percibo es un ambiente de desconfianza en el gobierno. Es decir, la gente asocia la idea de lo que pasó con un asunto de un gobierno en donde los perfiles de quienes lo integran levantan muchas dudas. Entonces, eso me parece que es algo muy grave, porque estás hablando de 10 días apenas de iniciar el gobierno. Y otra parte que me preocupa y que yo he escuchado también insistentemente es lo titubeante de las instancias encargadas de la Procuración de Justicia. Es decir, todo lo que ha aparecido como la manera en que el gobierno ha dado la cara ha generado más dudas que certeza. Y en ese sentido creo que es, en términos de estabilidad, me parece un golpe muy duro. Es un gobierno que arranca con una grave inestabilidad interna. Justo te iba a preguntar, pues del arranque, evidentemente queda marcado por este acontecimiento, y no se puede aislar, pero antes en la integración del mismo gabinete, en las primeras medidas, ¿qué opinión te ha merecido el arranque de Aristóteles Sandoval? Pues es que lo que me parece es, primero, que algo que va a pagar desafortunadamente muy caro este gobierno es las vacaciones a las que se dedicaron los últimos 5 meses después de la elección. Uh-huh. Tuvieron oportunidad de haber hecho una transición organizada, de haber nombrado un equipo de trabajo con anticipación que se empezara a empapar de los asuntos públicos y que pudieran arrancar el nuevo gobierno a todo vapor. Se esperaron hasta el último minuto, desaprovecharon todos estos meses, se la pasaron de vacaciones y ese tiempo se desaprovechó y hoy yo veo todavía dependencias que ni siquiera tienen nombrado al titular. Es decir, hay todavía un nivel de incertidumbre terrible en la administración pública estatal respecto a quiénes son los responsables y cuáles son los perfiles de quienes están a cargo ahora de las nuevas dependencias del gobierno. ¿Qué dependencias, por ejemplo, están sin nombramiento? Híjole, yo sé que hay varias direcciones generales que están todavía sin nombrar. Los organismos públicos descentralizados. ¿La Fiscalía General? Bueno, de entrada, la laguna jurídica de la Fiscalía, que parece verdaderamente de vergüenza, porque si ellos fueron los que presentaron la iniciativa y no cuidaron ese detalle, si lo que querían era nombrar a Nájera, pues tendrían que haber sido cuidadosos en los requisitos para el fiscal general. O más bien revela que no era Nájera y entró después. Ese es otro tema, porque lo que empiezas a percibir en este tipo de cosas es otro tema que está en la boca de todos en el ámbito político, que es la tensión en la relación entre el secretario de gobierno y el gobernador. O sea, agrégale eso. Pero previo a todo este asunto, pues está el tema de todo el tiempo perdido. Segundo, algo muy grave, lo platicábamos ahorita, la manera como Aristóteles permitió que pasara el tema de la deuda, del endeudamiento para Jalisco, lo cual creo que también le dio un golpe. Por supuesto, le pegó muy duro a Emilio González, pero también generó un ambiente difícil para el gobierno del PRI. Todo el tema del transporte público que está hoy
sin solución a la vista, más allá de que le van a volver a pasar a los ciudadanos la factura de la ineptitud de los gobernantes. Entonces tienes un cóctel, me parece muy explosivo, encima, y el no ver al gobernador a mí me genera muchas dudas. Vamos a ir a una pausa y al regreso continuamos en esta entrevista con Enrique Alfaro. Bien, continuamos en Cosa Pública. Les recordamos que tenemos aquí en la mesa Enrique Alfaro. El día de hoy arrancamos la plática con el tema del asesinato del secretario de Turismo, J. Jesús Gallegos Álvarez, y también sobre un pequeño balance de los primeros días del gobierno de Aristóteles Sandoval. Comentabas que es preocupante porque notas que la actual administración inició con una gran inestabilidad. Dices tú que es un problema serio el que está enfrentando Aristóteles Sandoval. ¿Hay manera de que lo pueda corregir en los próximos días o esto puede ser algo que les vaya creciendo al gobierno? Pues yo esperaría que sí, Jesús. Espero que tengan la capacidad y la inteligencia para tomar decisiones y enderezar el rumbo. Creo que están equivocando muchas de sus decisiones. Arturo Zamora tiene que jugar un papel importante en todo este proceso, más allá de ser el que salga a dar las notas en los medios. La operación política que requiere al interior del gobierno en este momento me parece que es de muy alto perfil, se requiere de mucho talento y como dijimos cuando se nombró el gabinete, ¿no? Es decir, más allá de convertirnos en una voz de oposición que solamente se la pasa criticando, lo que nosotros decimos es, tienen el beneficio de la duda. Para eso los eligieron los jaliscienses. Ojalá y se recupere el gobierno, ojalá y se retome el rumbo, ojalá y aparezca el gobernador y ojalá y empiecen a gobernar. Por supuesto que espero que así sea. ¿Hay contacto de ustedes, tú particularmente como líder de esta oposición, de Alianza Ciudadana, de Movimiento Ciudadano, de los que te votaron, una proporción importante de los que participaron en las elecciones el año pasado? ¿Hay contacto contigo y el gobierno de Jorge Aristóteles? No, en lo personal no. Entiendo que nuestra representación institucional en el Congreso y en algunos ayuntamientos sí han tenido comunicación con el secretario de Gobierno. La última reunión que nosotros tuvimos en conjunto fue para revisar el proyecto de reforma a la ley de gobierno, que como tú sabes es parte del sentido que queremos nosotros darle a nuestra participación como una fuerza de oposición. Participamos con una serie de ajustes a la iniciativa que se mandaron y aprobamos la reforma de Aristóteles. O sea, nadie nos va a culpar a nosotros de que estamos entorpeciendo el arranque del gobierno. Le estamos dando un voto de confianza para que haga lo que quedó con los jaliscienses. Hoy Aristóteles, después de esa reforma, que fue avalada con el voto de todos nosotros, nuestra expresión política representada en el Congreso, pues no tiene pretextos para no cumplir. Tiene el diseño del aparato que él pidió para poder gobernar. Y mira cómo está el arranque. Pero quiere otra reforma. Bueno, para nombrar a Nájera, Luis Carlos Nájera, como fiscal general, que en este momento no puede ocupar ese cargo debido a que la misma reforma que ellos propusieron, que ustedes votaron, establece un candado que ahorita no es insalvable. No puede ser fiscal general alguien que había sido secretario. Es que es una de las partes en las que a mí me preocupa más lo que está sucediendo, porque esa iniciativa de reforma, Rubén, no la presentó Movimiento Ciudadano, la presentó el PRI, y si el PRI no cuidó ese aspecto o no les pareció importante en aquel momento, ¿por qué hoy nos están pidiendo una vez más que los diputados, la representación que nosotros tenemos en el Congreso, avale una nueva reforma constitucional? Acabamos de reformar la Constitución. La Constitución no se reforma de esa manera tan irresponsable. Ahora nos están pidiendo una nueva reforma a la Constitución para darle trabajo a una persona específico. Y yo no quiero descalificar al señor Nájera. Este es un ejercicio de dos tiempos. Nadie está cuestionando en este momento el perfil de Nájera para ocupar ese puesto. Lo que estamos cuestionando es que no se puede reformar la Constitución para darle trabajo a alguien. Ese es nuestro cuestionamiento y esa hasta ahora, y ese imagino será la posición de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso. Justo esa. Contestas una pregunta que nos hizo una seguidora a través de Twitter, que preguntaba justo qué opinión te merece la necedad de Aristóteles con el tema de Nájera y qué propuestas de el Movimiento Ciudadano al respecto. Podemos pasar a otros temas. Quería preguntarte, traes lo de la encuesta también. Quería aprovechar, me estaba acordando de las denuncias. ¿Te acuerdas cuando denunciaste y señalaste en los medios que había un acuerdo, hablando del tema de la deuda, un acuerdo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante para rescatar al Congreso? Todavía está ese tema pendiente, no ha habido rescate. ¿Sigue en pie tu señalamiento todavía? Va a pasar. El asunto es cuándo, ¿no? Hay un montón de temas que se están todavía jaloneando en la mesa
yo diría particularmente en PRI, PAN, PRD. Ahí sí, los únicos que estamos fuera de ese enjuague somos nosotros, pero va a pasar, va a llegar ese dinero al Congreso, no sé cuánto, no sé si van a ser 200, 300 millones de pesos. Creo que están esperando simplemente a que amaine un poco el temporal para poder aventarse ese nuevo acto de desvergüenza, ¿no? Lo van a hacer, ya verás. Y ya lo anunció Zamora, de hecho, ¿no? Había dicho que no, ¿te acuerdas? Primero Sí. Zamora dijo, no hay condiciones, y luego corrigió la plana y dijo, no, Que sí, siempre que parece va a que prosperar. Y ya que estamos en ese tema, ¿qué opinión tienes, pues tú que trabajaste como alcalde, digamos, un par de años al menos en el gobierno, no en el gobierno, en relación con el gobierno de Emilio González Márquez? ¿Cómo te parece que terminó este sexenio panista y, bueno, en general, ya 3 sexenios, un ciclo, pues, de gobiernos panistas en el estado de Jalisco? Sí, yo lo he dicho varias veces públicamente, Rubén, en el trato que Emilio tuvo con nosotros como gobierno municipal de Tlajomulco, no tengo queja, al contrario, nos apoyó mucho, nos permitió construir un proyecto de gobierno que dio resultados. En ese sentido también se vale ser agradecidos y reconocer esa parte, pero también como jalisciense, creo que el gobierno de Emilio González termina muy mal. Creo que de hecho lo que termina es una era de 18 años de gobiernos panistas que nunca supieron darle rumbo al Estado. 18 años de gobierno que quebrantaron los principios más elementales del panismo, los principios de honestidad, los principios que enarbolaron siempre, contra lo que ellos luchaban, fue en lo que se convirtieron. Y creo que ese es el final de esta época. Es decir, Emilio simplemente le pone el cerrojazo final a 18 años, a 3 sexenios de gobiernos sin rumbo y de gobiernos que perdieron la vergüenza. ¿Qué tan mal entregó cuentas al Estado en materias como administración, el recurso, el manejo de abundantes recursos? Según yo sostengo que Inéditos. fue el sexenio que ha tenido más recursos que nunca en términos de de los ingresos propios, de las participaciones federales, de los ingresos extraordinarios que llegaban cada año superiores a 70,000 millones de pesos, casi 1 billón de pesos de recursos en todo el sexenio. ¿En qué se fueron? ¿Qué opinión tienes? Digo, yo creo que por eso tiene menos brillo todo el informe que se nos presenta de las obras de infraestructura que hicieron. Sí, claro, se hicieron obras de infraestructura que nunca se habían hecho en el Estado, pero es precisamente producto de que tuviste recursos que nunca habías tenido. Y sin embargo, hoy las finanzas de Jalisco están en una situación crítica, están en una situación lamentable. Si tú revisas cómo bajó la calificación financiera del Estado, y si tú revisas cómo están las reservas para poder operar en este momento, salvo por el cochupo que hicieron para aprobar la deuda que hoy le da algo de oxígeno a Aristóteles, no hay dinero en el Estado. Y si a eso le agregas la situación de los municipios, el tema es aún más grave. Entonces, en ese sentido, un Estado que termina prácticamente en quiebra, pues no puede haber sido bien manejado por los gobernantes, ¿no? Entonces, mi evaluación es esa: un gobierno que termina mal, que tiene logros, tampoco puedes ¿Cómo cuáles reconocer. Yo creo que en términos de infraestructura sí se avanzó y hay cosas importantes. Por ejemplo, el macrobús me parece a mí un paso importante, cuestionado, debatido, con muchas cosas que no se transparentaron, con muchos asuntos raros de por medio, pero una obra que ahí queda para la ciudad. Los proyectos de infraestructura vial, que hay quien dice agudizaron los problemas de la carga vehicular. Hoy Guadalajara, la ciudad de Guadalajara es la ciudad en la que más lento se mueve el tráfico de todo el país, más que en el DF. Entonces, obras de infraestructura que sí están ahí, pero que no terminaron por resolver los problemas de fondo de la ciudad. No se resolvió el problema de agua, por ejemplo. Creo que en tema de saneamiento de agua sí se avanzó bastante, se hicieron proyectos importantes, el ahogado ya está funcionando correctamente. En fin, pero es un sexenio que no le deja a nadie el sabor de boca de que fue un sexenio exitoso, un sexenio que le sirvió a Jalisco. ¿Tú crees que, al igual que sucedió a escala federal con el caso del Bester Gordillo, digamos que cae una figura pública fuerte al inicio de un sexenio, puede ocurrir lo mismo aquí, que ahora vayan por alguien de peso a escala estatal de las administraciones pasadas o de otros partidos? O de ellos mismos. Administraciones municipales priistas que deberían estar en la cárcel. O de Movimiento Ciudadano. Ciudadano. O de Movimiento Ciudadano si las hubiera. Bueno, no, de Movimiento no había ninguna entonces. Pero yo creo que debería de ser... a mí la verdad me dio mucho gusto lo del Bester, como mexicano. Pero también es cierto pues que el Bester es un chivo expiatorio de muchos pillos que hay en el país y que deberían de estar en la cárcel, ¿no? Entonces ojalá no haya un tratamiento selectivo de si es que de veras hay voluntad para combatir la impunidad, y que aquellos que deberían estar en la cárcel terminen en la cárcel. Si eso sucediera, yo creo que los que están aquí en esta mesa y un servidor también lo reconoceríamos públicamente. Nada me daría más gusto de que hubiera de veras un ajuste de cuentas con quienes han abusado de la confianza de la gente. Acabar con la impunidad. Del partido que sean, parejo. Así es. Como el chiste, decimos que a todos. Así es, pues vamos a una pausa, continuamos después con Enrique Alfaro aquí en Cosa Pública.
Regresamos a Cosa Pública, estamos en esta charla, en el último segmento de Cosa Pública de este día, y para terminar esta charla con Enrique Alfaro, pues me gustaría saber, Enrique Alfaro, sobre lo que estás haciendo en este momento y el proyecto político. Digo, a mí me parece clarísimo que estás preparando una campaña, vas a tener una campaña de 3 años, Guadalajara, Zapopan, pero bueno, ya nos dirás cuáles son tus expectativas y qué es lo que te propones hacer. Organizar a nuestro movimiento, Rubén, reorganizarlo, diría. Después de lo que avanzamos en el 2012, hoy viene el reto de darle una forma más sólida a esta expresión política, a diferencia de lo que pasó el año pasado, cuando 11 semanas antes de la elección nosotros no teníamos ni partido político, ni dinero público para financiar la campaña, no tenemos televisión ni radio, no tenemos estructura, no tenemos candidatos a presidentes municipales, 11 semanas antes de la elección. Hoy tenemos por delante 2 años y medio y vamos a aprovechar el tiempo. Lo estamos haciendo en varios frentes, el partido está haciendo su trabajo, Movimiento Ciudadano, nuestros representantes en los cargos públicos están haciendo su parte y a mí me toca organizar esta vertiente de nuestro movimiento que tiene que ver con aquella gente que no está dispuesta a participar en un partido político, que lo que queremos es participar en la política pero desde una trinchera más ciudadana, y por eso se renovó la vida interna de la agrupación política Alianza Ciudadana. Estamos ya en la calle, yo desde el domingo ya regresé a hacer lo que más me gusta, lo que más disfruto, que es poder recorrer las calles, estar en contacto con la gente, tratar de hacer cosas que le ayuden a las personas, es decir, nadie engaña aquí a nadie. Yo me dedico a hacer política y nuestra agrupación es una agrupación política, no es una AC, no somos de causas benéficas, somos una agrupación política, pero precisamente por eso hemos definido que el programa de trabajo 2013 se llame Política de la Buena. Queremos hacer política para ayudar a la gente con acciones muy concretas, Rubén. Cada peso que tengamos, que por cierto lo vamos a poner perfectamente claro, transparente, de dónde vienen los recursos, cuánto estamos gastando y en qué lo estamos gastando. Estamos terminando de diseñar nuestro portal para poder presentar esa información, pero cada peso que tengamos queremos que sirva de algo. Este domingo entregamos la recuperación de un parque público en una de las colonias más pobres de Guadalajara, la colonia El Barro. Lo hicimos con la participación de los vecinos, lo hicimos sin un solo centavo público, lo hicimos con la aportación de amigos que quieren colaborar y que seguiremos haciendo esto con diferentes actividades, desde estas que son acciones de mejoramiento urbano hasta actividades que permitan acceder a la cultura y a la recreación en zonas donde nunca hay ninguna actividad que hacer. Hoy en la tarde voy a estar arrancando el programa de cine al aire libre, que creo que va a ser también muy exitoso en colonias donde este tipo de programas nunca se hacen, y de esta manera vamos a estar trabajando con muchos proyectos deportivos, culturales, recreativos. La idea es trabajar 2 años ininterrumpidos, y por supuesto, bueno, insisto, que a través de este trabajo se reorganice el movimiento para estar en condiciones de competir en el 2015. Ya lo dijiste, haces política. ¿Dónde te ves en la boleta del 2015? ¿Compitiendo por la alcaldía de Guadalajara, de Zapopan? Pues yo espero poder estar en alguno de esos espacios, no lo he definido, Rubén, porque creo que el propósito tiene que ser ganar la ciudad. Yo aspiro a encabezar un movimiento que gane la segunda ciudad del país. Ya lo hicimos en la elección de gobernador el año pasado, ya demostramos que se puede. Es decir, antes, cuando planteamos la idea de ganar el gobierno de Jalisco, había mucha gente que me decía, bueno, pues sí suena bien, pero ¿cómo le vas a hacer? Hoy ya no tenemos que construir esa parte, ya la ganamos el derecho de que la gente se dé cuenta que esto es posible. Ganamos la elección de gobernador en la zona metropolitana por 130,000 votos de ventaja. Y con esa idea queremos que esa diferencia, esa ventaja, se pueda consolidar ahora en proyectos de gobierno municipal. Entonces, yo me voy a concentrar en construir esta red ciudadana que nos permita soportar el proyecto político, y necesitamos 8 extraordinarios candidatos para ganar los 8 municipios metropolitanos. Espero poder ser uno de esos 8 candidatos. ¿Cómo se encuentra en este momento Alianza Ciudadana en términos de personas que estén participando, de activos, adherentes, militantes? ¿Ha crecido? ¿Cómo está hasta ahora? Paramos nuestro programa de afiliación, Jesús. Nos quedamos con la base que teníamos originalmente, que son alrededor de 70,000 jaliscienses que se afiliaron a Alianza Ciudadana, pero en esta nueva etapa ya nuestro propósito no es un trabajo de afiliación, más bien lo que queremos hacer es un trabajo más de acción directa con la gente, por un lado, y otro trabajo que es fundamental en esta tarea, que es informar a los ciudadanos de Jalisco sobre lo que está pasando en nuestro estado. Es decir, queremos que Alianza Ciudadana sea un espacio en donde se pueda aportar también algo para la construcción de ciudadanía. Tenemos algunas llamadas. Elena Morales dice: Alfaro, en San Sebastián se le extraña, nunca habíamos recibido tantos beneficios con un presidente municipal como él. Saludos a San Sebastián. Es la delegación más grande de Tlajomulco. Delfino Amaya dice:
Ve solo la paja en ojo ajeno. Cuando él estuvo en el gobierno le mataron al director de Catastro y nunca se esclareció el homicidio, ahora se siente el redentor. El director de Catastro fue asesinado en aquel tiempo y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad como Procuraduría, no es función de un presidente municipal. Lo que yo sí puedo explicar es por qué lo invité a director de Catastro y que lamento mucho lo que pasó y yo nunca me escondí a la hora de un asunto de este tipo. Adriana Loera pregunta que si tiene inconveniente que le hicieran auditoría a su campaña cuando fue candidato, ya que recibió recursos de Emilio. Yo ya fui auditado por la autoridad electoral y bueno, esa es parte de los chismes que disfruto mucho escuchar. Rosa María Ramírez dice, ¿por qué le dan voz al Faro? Porque él ya perdió y solo es un ardido. Pues estamos dándole voz también, entre otras razones, porque nos está comentando de lo que está haciendo Alianza Ciudadana. Pero además esa es una cosa que yo he estado viendo en redes, Jesús, rápidamente, sí, que de repente les duele mucho que tengamos voz, nos quisieran callar. El asunto es que hay quienes no quieren entender que detrás de lo que nosotros representamos están 1.200.000 voluntades que se expresaron el año pasado. Entonces no es cualquier cosa. Martín Gómez Plasencia tenía algunos programas aburridos. Hoy está interesante. Felicita a Enrique. Saludos. Alfaro. Y finalmente Víctor Sánchez, de acuerdo con que es decepcionante la actitud del nuevo gobierno. Y por Twitter también, Ihatza nos dice, gracias por pasar mi pregunta, que era la de Nájera, y mi reconocimiento a ustedes y saludo al señor Alfaro. Saludos. Bueno, Enrique Alfaro, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Al y contrario. Bueno, vas a tener voz aquí como siempre y vamos a estar al pendiente de los próximos proyectos. Se los agradezco mucho, como siempre, mi reconocimiento a los dos y a Radio Metrópoli, gracias por la oportunidad. Gracias, Enrique Alfaro. Muchas gracias a Lourdes Torres, que tomó sus llamadas. Cristóbal Bermúdez estuvo en controles. Rubén Martín y Jesús Estrada, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros y continúen en Radio Metrópoli.